de compartir y de darle la palabra del Señor a todo aquel que quiere escuchar. La Biblia dice: bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios, son bendecidos. Y hablábamos y compartíamos domingo pasado sobre el servicio a Dios, el servir a Dios. El servicio a Dios es la obra y el trabajo más grande y más maravilloso que nosotros como seres humanos, como personas, como hijos de Dios, podemos hacer para nuestro Señor. Es bueno servir a Dios. Y compartíamos que en la palabra de Dios, la palabra evangelista está 3 veces mencionada, 3 veces repetida, 3 veces en la Biblia dice la palabra evangelista. Encontramos también repetida 52 veces la palabra pastores o pastor. También encontramos 19 veces la palabra apóstol. También encontramos repetida 224 veces la palabra profetas y repetida muchas veces, 15 veces, la palabra maestros. Pero la palabra servir, siervos, servidor, la encontramos 825 veces. Mire qué gran diferencia con respecto a las demás ministerios, las demás labores para servir a Dios. Mire que el servir es más importante para Dios, como dice la palabra del Señor. Y el servir a Dios, el servicio a Dios, tiene que ver también con la obediencia a Dios. La palabra de Dios dice que Dios no se satisface ni se agrada en los muchos sacrificios, sino en que Dios vea en tu corazón obediencia. Dios más le impacta la obediencia de nosotros, los hijos de Dios, del ser humano, del hombre y la mujer de Dios. Dios se complace más en la obediencia que en los muchos sacrificios. Y mire, recalco esa parte 825 veces, más que los demás ministerios, más que los demás talentos y dones que puede haber para servir a Dios en cuanto a los 5 ministerios, pero el más grande es el servir a Dios, el darle el servicio a Dios. Y el servicio a Dios tiene que ver con una palabra hebrea, abad, que significa tanto trabajo como servir. La palabra abad, A, B pequeña, A, C y la palabra H, abad, significa trabajar como servir. Pero más que también esa parte de servir a Dios, el servicio a Dios, tiene que ver con una palabra también griega que quiere decir latreía. ¿Qué es la palabra latreía? La palabra latreía tiene que ver con el servicio divino y adoración a Dios. Y está la palabra diáconos, una palabra también griega que significa siervo o ministro. Mire esta palabra, la palabra hebrea abad, que significa trabajar o servir. Y está otra palabra griega que es latreía, que quiere decir adoración, quiere decir servicio a Dios en adoración. Y la palabra diáconos, la palabra griega, significa adoración y siervo o ministro de Dios. En una sencilla significado de lo que verdaderamente es servir a Dios, el significado general de servir a Dios tiene que ver con una palabra bien hermosa, y es la palabra adoración y agradecimiento. La palabra servir a Dios da como una connotación grande, poderosa, que quiere decir adoración y agradecimiento. Alabado sea Dios. Servir a Dios es una forma de adorar. Servir a Dios es una forma de adorar a Dios. Aleluya. Qué cosa bonita, qué cosa maravillosa el de servir a Dios y darle servicio al Señor en su obra. Tiene que ver con la adoración, tiene que ver con
el agradecimiento. Cuando nosotros servimos a Dios, estamos expresando a Dios gratitud. Mucha gratitud. Hay un corazón rebosado de agradecimiento. El de venir a adorar, el de venir a servir, estás expresando con tu corazón. Es una forma de adorar, de expresar gratitud y de compartir el amor. Aleluya, qué cosa tan poderosa. Es compartir también el amor. Cuando nosotros servimos y le damos servicio a Dios, estamos expresando un amor hacia el servicio a Dios, hacia lo que Dios es para nosotros. Dios es bueno y grande. Dios es maravilloso, que nos da vida, que nos da salud, que nos da la fuerza, que nos permite vivir, que nos permite respirar. Entonces, toda esa forma que Dios está dándote a ti, ¿qué quiere Dios entonces de ti? Obediencia de todo lo bueno, maravilloso. Y mire el amor de Dios, como dice la expresión, ¿verdad? El significado grande, poderoso de servir a Dios, aleluya, es de compartir el amor y ser agradecido con Dios por la gracia y el favor de Dios recibido. Oye, que la Biblia dice que Dios derrama y da el sol sobre buenos y malos. Que Dios da el aire, da el sol cada día, le da vida a cada ser humano. Se acostó, dormía y se despertó al día siguiente en un nuevo día, en un nuevo amanecer. ¿Qué espera solamente Dios? Ser agradecido. Y que hay un corazón desbordado en amor y el favor de Dios. Y esa gracia, porque recibimos lo que no merecemos, amigo, mi hermano y vecino. Que Dios tan bueno en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, no nos paga conforme a nuestras obras acá en la tierra. Dios no dice como el ser humano: el que me la hace me la paga. Esta me la desquito, de que me la saco, dice mucha gente. Dios no es así. Dios es un Dios lleno de amor y de gracia y del favor de Él para nosotros, los seres humanos, para las personas. Que no nos paga conforme a las obras y los hechos y los cohechos que nosotros hacemos. Alabado sea Dios. Pero yo quiero resaltar algo poderoso. No se le olvide que en la Biblia está 825 veces la palabra servir, siervos. Y que aún, como veíamos en Mateo 25, 21 el domingo pasado, que somos siervos inútiles, porque el siervo tiene que hacer lo que su amo le manda. Y qué bonito que cuando nosotros nos hacemos, porque a muchos no les gusta escuchar la palabra siervo, porque si vamos al significado hebreo, si nos vamos a la etiología hebrea o al lenguaje griego y hebreo en que fueron escritas la palabra de Dios, siervo significa esclavo. Pero qué maravilloso es cuando nosotros nos hacemos esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Nos constituimos en siervos de Dios. Amén. Nos esclavizamos a la voluntad en hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Entonces nos constituimos esclavos del Señor. Qué precioso. Porque entre más esclavo me hago del Señor, me hago libre de ser esclavo del pecado. Alabado sea Dios. Y por eso la palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, dice Juan 8:32. Y si conocieres al Hijo de Dios, verdaderamente seréis libres y seréis mis discípulos, dice la palabra de Dios. Yo por eso prefiero hacerme esclavo y siervo de Dios. No llamarme apóstol, ni llamarme profeta, ni de llamarme apóstol, ni de llamarme pastor, ni de llamarme maestro, sino siervo del Dios Altísimo, porque es mejor servir a Dios antes que a los hombres. Me constituyo en siervo
del Señor. Alabado sea Dios. Porque el siervo está sumiso a su Señor. El siervo al estar sumiso a su Señor es obediente. Aleluya. Es obediente. Y la Biblia nos habla que es mejor que Dios vea mi obediencia, que lo obedezco a Dios. Si Dios me dice que haga esto y soy obediente y hago lo que Dios me mandó a hacer, entonces me constituyo en una persona que le agrada a Dios, porque le estoy obedeciendo a mi Señor, a mi amo, a mi jefe, a mi patrón, al que realmente es el que tiene toda la potestad de mi vida, que se llama nuestro Señor Jesucristo. Y por eso la palabra de Dios, como compartíamos el domingo pasado, que el capítulo 3 del libro de Proverbios capítulo 3, habla sobre la obediencia. Habla exhortación a la obediencia. ¿Qué pide Dios de ti? Obediencia. Mera obediencia. Dios no te lo vas a ganar con mucho sacrificio. No es que yo voy a ir al Cerro Monserrate en Bogotá y lo voy a montarlo de rodillas hasta que me sangre la rodilla. Dios no se agrada de eso, amigo. Ni que voy a pagar tantas mandas, ni que voy a hacer tantas oraciones y rezos de la Virgen María o del Padre Nuestro. 100 veces Padre Nuestro, 100 Ave María. No, amigo, Dios no se complace en eso. Dios se complace en que tú seas obediente a su palabra. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Obediencia. La palabra en Proverbios capítulo 3 nos habla exhortación a la obediencia. La Biblia dice, hijo mío, aquí en Proverbios capítulo 3, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Tema a Jehová, se apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Qué hermosa la palabra de Dios. Nos está exhortando a que seamos obedientes a Dios, no a los hombres. Dios no se complace en la muchas sabiduría ni en el mucho conocimiento, solamente que te apartes del mal y seas obediente. Quiero resaltar el versículo 6, primero que todo. Dice el versículo 6 del capítulo 3 de Proverbios: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto tiene que hablar con el andar de Dios, andando con Dios diariamente, andando con Dios. Reconócelo en todos tus caminos. Es una declaración, mi amigo, vecino, amigo que me escuchas, mi hermano. Reconócelo en todos tus caminos. Es una declaración fundamental acerca de relacionarse con Dios. El relacionarse con Dios es vivir una vida diaria de intimidad con Dios. Reconocer a Dios no es meramente pasar por una iglesia y decir adiós.
o persinarse como muchos hacen. Reconocer a Dios tiene que ver con una declaración fundamental de acerca de cómo relacionarme con Dios cada día, cada amanecer. Lo primero que yo puedo hacer es venir y tener un rato de oración y de intimidad con Dios. Esa es obediencia. Porque aquí la palabra lo dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Oh, qué bonito. Qué bonito. Porque relacionarse con Dios, reconócelo en todos tus caminos, implica algo más que reverencia. Saludar a Dios al pasar no es suficiente. Es uno que debe de reconocerlo viviendo cerca de Él, relacionándose con Él personalmente en todos los aspectos de nuestra vida. No es una vez a la semana. No es una solamente decir: no, el domingo voy a la iglesia y voy y asisto. Eso no es solamente lo que Dios quiere. Es como pasar, como les decía, por la iglesia y saludar a Dios desde lejos, desde la puerta principal de la iglesia. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que andemos diariamente en un paso y un estilo de vida, en consagración de vida, en santidad de vida, en una mutua relación íntima con Dios, en que yo como hijo, yo viva y aplique los mandamientos, estatutos de Dios en mi obediencia al que me creó, al que me dio la vida. A ese, aleluya, que dice las Sagradas Escrituras que nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora venimos a la luz de Cristo y andamos en un estilo de vida, andamos en consagración, andamos en una calidad de vida que a Dios le agrade. La Biblia nos habla que como hijos tenemos de no olvidarnos de su palabra y que en nuestro corazón atesoremos grandemente sus mandamientos, estatutos. Esa es obediencia a Dios. Mire, ¿saben cuál es el secreto poderoso en servir y darle el servicio a Dios en adoración y agradecimiento? En el que eso sea un estilo de vida, es que nosotros, el secreto más grande de servir y el ingrediente fundamental, como decir, el echarle el sazón al sancocho de mondongo, o al sancocho de costilla carnuda, o al sancocho de rabo de vaca, echarle el ingrediente especial. Así es el servicio a Dios, así es darle lo que Dios le agrada. ¿Y cuál es el ingrediente para servir a Dios y que Dios requiere de nosotros? La obediencia. Hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando hay un corazón desbordado, apasionado, que hay amor rebosante, ese corazón lleno de agradecimiento y de adoración a Dios, es lo que Dios le agrada en la obediencia para servir a Dios. Ese es el servicio a Dios que Dios le agrada. ¿Y sabe qué? La Biblia nos habla de unos beneficios, de unos atributos y de unas bendiciones que Dios nos da cuando lo obedecemos para servir al Señor. Y mire lo que la palabra dice, que cuando tú eres obediente, que es el ingrediente principal de la obediencia a Dios, es la obediencia en el servicio a Dios. Dice la palabra del Señor: porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Yo me sorprendí de esto. Mire lo que dice la palabra: porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Todo aquel que le sirva a Dios, que es obediente a Dios, que su vida enteramente está dedicada a obedecer a Dios para agradar en el servicio a Dios,
usted no puede venir todo como sea para servir a Dios. A Dios no se le sirve como sea. A Dios se le sirve en obediencia. A Dios no se le sirve y no se le hace el servicio a Dios por obligación, ni porque se me lo impone. Usted lo hace porque le agrada servir a Dios. Usted lo hace porque usted es un agradecido. Y como usted es un agradecido, trae su adoración a Dios. ¿Y usted sabe lo que significa adoración? ¿Usted sabe lo que quiere decir adoración? Que es un ingrediente maravilloso en la obediencia a Dios. La adoración, ¿sabe qué es? La adoración es reconocer lo que Dios es para mi vida. Reconocer lo que Dios ha hecho en mi vida. Reconocer lo que Dios es grande y la importancia que Dios tiene en mi vida. Cuando yo reconozco, por eso lo dice el versículo 6, reconócelo en todos los días de tu vida. Cuando yo lo reconozco a Él como el todo de mi vida, para servirle y dedicarle mi corazón y venir a la casa de Dios y hacer su obra y servirle en su obra, entonces yo estoy adorando a Dios. Por eso la Biblia dice que Dios no se complace en los sacrificios, como en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Abraham, Isaac y de Jacob, que fueron hombres de Dios que le sirvieron a Dios, como Moisés, como Elías, como Sansón, como José. Esos hombres comprendieron quién era Dios para ellos. Habían visto la gloria de Dios. Y cuando nosotros adoramos en obediencia y adoración y agradecimiento, la Biblia dice que Dios nos manda larguras de días. Que Dios nos manda, dice el versículo, Dios nos da años de vida y paz nos aumentará. Esos son los beneficios de adorar, de ser agradecido. ¿Eso es servicio a Dios? Eso es servicio a Dios. Eso es obediencia, porque yo hago lo que Dios me mandó a hacer. Yo no hago lo que me mande a hacer la religión. Dios no se complace en las muchas religiones. Dios se complace en corazones contritos y humillados, porque un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Cuando nos humillamos a Dios, cuando venimos y derramamos nuestro corazón a Dios, Dios se complace. No en los muchos sacrificios. No en los, usted puede ayunar mucho, no es que sea malo. Escúcheme bien. No es malo ayunar, meternos en ayuno. No es malo. Lo que Dios se complace y ve en tu corazón es la obediencia a su palabra. No es por mucha vigilia, no es mala la vigilia. Gloria a Dios. Que meternos en buscar de Dios en vigilia, en ayuno, oración, en clamor, en humillarnos. Es una bendición. Pero Dios no se complace en eso, mis amados, mis hermanos. Dios se complace solamente en ver en ti un corazón de total obediencia. Estos hombres que te hablé, como Abraham, Isaac y Jacob, Elías, Josué, Moisés, Sansón, fueron hombres siervos de Dios, que se despojaron de toda gloria humana, que se despojaron de todo bienestar, y no por la riqueza, porque David fue un hombre que tuvo mucha plata. Abraham era un hombre demasiado rico. Hombres que vieron la opulencia y bendiciones de Dios, pero no por eso le servían a Dios, sino que se dedicaron en una vida de obediencia a Dios. Ahí está el secreto de servir a Dios, en la obediencia. Alabado sea Dios. Largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Ahí es donde tú sí puedes decir: en paz me acostaré
y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Como dice también Juan, Evangelio de según San Juan, capítulo 14, 27, mi paso dejo, mi paso doy. Yo no la doy como el mundo la da. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. No hay cosa más hermosa que, a pesar que hay tsunami, hay terremoto, hay cosas tremendas que están sucediendo tantas malas noticias, donde usted está viendo tanta maldad, donde las noticias mundiales hay tanta cosa mala, tantos malos cosas que están sucediendo. Usted puede tener su corazón tranquilo y confiado, porque su paz es Dios. Puede haber tanta enfermedad, puede haber tanta mortandad y violencia y tanta sangre derramada, tanta extorsión, tanta inseguridad, tanta matazón, tanta gente mala, gente perversa. Pero usted, cuando le sirva a Dios, cuando usted es obediente a Dios, en el servir a Dios con obediencia, usted puede vivir tranquilo y en paz. Nada te va a asustar. No vas a andar en temores, no vas a andar con miedo, no vas a andar con susto, porque el servir a Dios y sus beneficios para nuestra vida, cuando usted es obediente a Dios y a su palabra, en guardar sus mandamientos, estatutos y decretos que Dios ha dado en su palabra, usted puede vivir confiado. Usted puede dormir tranquilo, usted puede salir tranquilo a la calle, usted puede andar tranquilo por Barranquilla, por donde sea. Usted puede montarse en un avión y no tener temor, no andar con susto en el avión, porque sabe que con usted va el Dios grande, poderoso, aleluya, el Dios que guarda su vida, porque usted es un siervo, usted es un esclavo de su Señor Jesucristo, y por eso no anda de miedo en miedo, ni de susto en susto, no anda sobresaltado, no anda todo escamoso, no anda todo inseguro, anda con miedo, no. ¿Por qué? Porque usted es un hijo de Dios. La Biblia dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, como hijo de Dios, usted no tiene por qué andar con inseguridades ni con incertidumbre del mañana, porque su esperanza está en Dios. Porque usted sabe que el día que tenga que morir, como dice la palabra, dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después esto es juicio. Pero aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y le servimos con pasión y con obediencia, morimos en Cristo, porque tenemos una esperanza que nos está guardada en los cielos, una morada celestial. Allá estaremos por la eternidad después que muramos. Ahí es cuando comienza la verdadera vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Dios es maravilloso, Dios es precioso. Alabado sea Dios del cielo y de la tierra. Oh, qué hermoso es servir a Dios. Qué precioso y maravilloso es poder tener la seguridad en Cristo. Me gusta un pasaje que se los he mencionado. Allá en Éxodo capítulo 32, versículo 13 dice: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, o sea, refiriéndose a Jacob, tus siervos. Mire qué precioso. La Biblia lo habla, la Biblia lo dice, que Abraham, Isaac y Jacob eran siervos de Dios, como dice Éxodo 32, versículo 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, que después el Señor le cambió el nombre, Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho: yo multiplicaré vuestras descendencias como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Alabado sea Dios. Miren los beneficios
y las bendiciones de ser obediente y de servir a Dios, que serán benditas y multiplicadas, prosperadas nuestras generaciones aquí en la tierra. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos serán bendecidos. La Biblia habla también de otro siervo de Dios, de Moisés, que está en Números 12:7. Números 12:7. Gloria al Señor. Esas son las promesas y las bendiciones que nosotros, los hijos de Dios, tenemos. Un hombre de Dios que fue Moisés, alabado sea el Señor. Gloria a Dios. A perder. Números 12:7 dice: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Alabado sea Dios. Moisés fue un hombre siervo de Dios que le sirvió a Dios durante toda su vida. El otro que también nos dice la palabra en Jueces 2:8 fue Josué, que también nos dice la palabra que le sirvió a Dios, que fue siervo del Señor. Otro fue el profeta Elías también, que le sirvieron al Señor. Estos hombres obtuvieron grandes galardones en el Señor. Alabado sea Dios. Aleluya. Porque vale la pena servir a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos nuevamente ahí a Proverbios capítulo 3, y por ver también lo que sigue la palabra. Mire los beneficios de la obediencia a Dios. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Aleluya. Aquí se está refiriendo que la palabra, los mandamientos, estatutos del Señor, escríbelos en la tabla de tu corazón, y que nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Por ahí hay una noticia tremenda que ocurrió en estos días sobre la muerte de este gran predicador de los Estados Unidos, Charlie Kirk. Fue muerto por decir la verdad y por predicar la verdad. Un hombre que le sirvió al Señor. Y a veces nosotros venimos los domingos más a la iglesia, o con X o Y compromiso, ya nos fatigamos y nos cansamos para servir a Dios. Pero hombres como Abraham, Isaac, Jacob, como Moisés, como Josué, como José, como el profeta Elías, y menciono todos estos hombres porque entre estos hombres, como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, como Esteban, el primer mártir que nos habla el libro de los Hechos, como el apóstol Juan de la isla de Pasmo, como el apóstol, aleluya, Santiago, como el evangelista Mateo, que les hablé en el capítulo 25, versículo 21, que habla que somos siervos inútiles, aleluya, como el evangelista Lucas, el evangelista Marcos. La Biblia nos habla de que 3 veces nada más se menciona la palabra evangelista en la Biblia. De pastores, que habla el libro del apóstol Pablo a los Efesios, que habla de los 5 ministerios. Pastores se encuentra repetida 52 veces. Apóstoles se encuentra 19 veces en la Biblia. Profetas, les ha hablado profeta, les ha hablado de maestros de Dios. Conocían la palabra, como Moisés, era un maestro de la palabra, de la ley de Dios, porque a él se le fue dada. Dice que subió al monte Sinaí, se apartó con Dios 40 días y 40 noches. Estuvo Moisés en el monte Sinaí.
Y dice que ahí Dios con su dedo escribió los 10 mandamientos de la ley de Dios. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque larguras serán de días en tu vida y te dará paz y tendrás paz. Y dice, y la misericordia de Dios te alcanzará. Mi esposa al inicio decía, y hablaba de larguras, de muchas larguras. Es la bendición de la obediencia a Dios. Pero miren, de la palabra maestro, el profeta, el ministerio maestro está 15 veces repetida. Y me sorprendí meditando en la palabra, estudiando otras Biblias, de estudios, de teólogos, y descubrí ahí, diciendo el Señor, ayúdame, quiero aprender más de ti, quiero aprender porque no me la sé toda, necesito aprender más, que me enseñes para conocer la palabra. Pero más que conocerla, porque no podemos estar llenos de versículos de la Biblia y de conocer capítulos de la Biblia entero y recitarlos, ni conocer siendo eruditos, sino más bien quiere Dios obediencia a la palabra, de andar con la verdad. Qué bueno cuando servimos a Dios. Como los primeros mártires, Charlie Kirk, un mártir por decir y predicar la verdad, porque hablaba en contra del aborto, hablaba en contra de la ideología de géneros. Era un hombre que hablaba de la familia según el diseño de Dios. Andaba por todo el país de los Estados Unidos, muchísimas universidades, llevándole el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y predicando la verdad en todas las universidades de Estados Unidos, Charlie King, y decía la verdad. Y lo confrontaban porque eran estudiantes universitarios, que no eran cualquiera, eran estudiosos universitarios, muchachos estudiando en grandes universidades en Estados Unidos. No eran cualquiera jóvenes, eran muchachos estudiantes universitarios y de carreras tremendas, jóvenes inteligentes, con un conocimiento en lo que estaban estudiando. En esta universidad confrontaban a Charlie Kirk, pero ese era un hombre que Dios lo había dotado, le había dado algo poderoso, una sabiduría en la palabra, porque él andaba predicando, sirviéndole. Él se había hecho esclavo, siervo del Señor Jesucristo, y su objetivo y su visión que Dios le había dado era la gran comisión, como dice Mateo capítulo 28, 19, 20, id y predicad. Charlie Kirk era un hombre que iba predicando por todas las universidades la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Ya muchísimos, miles y miles de jóvenes universitarios en las diferentes universidades, de las cientos y cientos de universidades en los Estados Unidos, pudo ganarse para Cristo. Y eso es lo bonito, cuando nosotros le servimos a Dios. Esteban, el primer mártir, Pedro, que también, y me acuerdo de este hombre Nerón, que mató a muchos de esos hombres y mujeres que le servían y eran obedientes y apasionados por servir a Dios. Y vemos que el apóstol Pablo estuvo preso cuando escribe la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Pero él decía que estaba prisionero en una cárcel, pero no estaba prisionero. Aleluya, tenía la libertad en Cristo. Porque dice el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y qué bonito cuando nosotros morimos y somos, aleluya, vituperados, cuando somos señalados, cuando somos criticados, cuando aún
Sufrimos por causa del evangelio, de predicar y de servirle al Señor. No haciendo otra cosa, sino sirviéndole a Dios. Qué hermoso cuando sufrimos por causa de Cristo, como sufrieron estos grandes mártires. Así que, mis hermanos, qué honroso y maravilloso, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, qué bonito es, aleluya. Como dice la palabra allá en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Cuando el apóstol Pablo lo dijo, ¿verdad? He peleado la batalla, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de vida. Que nosotros, lo más hermoso, mire, qué hermoso es cuando nosotros podemos, y a muchos hombres y mujeres de Dios les es esculpida, ¿verdad? Cuando mueren, podamos decir, y es verdaderamente, porque esos son los beneficios de servir, porque tenemos una esperanza en el Señor, porque esa es la esperanza viva que tenemos en servir, porque algún día este cuerpo se acabará, pero qué bonito que hay una esperanza, y que ahí se cumple verdaderamente esculpido cuando dice, murió en la paz del Señor, y sus memorias son honradas, diciéndole el Señor, ven buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y está preparada una corona de vida, porque sirvió a ese Dios maravilloso. No como aquellos grandes líderes de este mundo, como Mao Zedong, como Lenin, como Marx, como otros filósofos reconocidos, Darwin, ¿verdad? Toda esa gente que no creía en Dios, rechazaba a Dios. Como mucha izquierda, como muchos comunistas, socialistas, progresistas, rechazan la existencia de Dios. Son gente que no tienen esperanza. La esperanza es que Dios dijo en su palabra que Jesucristo, así como Él murió y resucitó el tercer día, así es nuestra esperanza, que si morimos, algún día resucitaremos y estaremos en los cielos, porque el cielo fue creado para los que reconocen y vienen a los pies de Cristo. Alabado sea el Señor. Vale la pena servir a Dios. Es honroso servirle a Dios. Es un beneplácito ser siervo del Dios Altísimo. Aleluya. Me sorprendió eso. A mí me sorprendió cuando lo estudiaba y cuando lo meditaba. Más me gustó que cada uno de los 5 ministerios que está en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios son contadas no muchas veces, un poquito más el de profeta 224, pero me sorprendió cuando siervo, el del servir, el de ser un servidor de Jesucristo, el de trabajar en la obra de Dios, está 825 veces. ¡Wow! Me sorprendió. Yo dije, Dios mío, es mejor servir a Dios. No necesitas un ministerio para servir a Dios. No necesitas un ministerio. Necesitas el que tengas amor, que tengas pasión, que haya un fuego ardiente en tu corazón, en tu vida, de servir a Dios. El servir a Dios, ya te dije, trae muchos beneficios maravillosos. Largura de día. Dios guardará tu salida de entrada desde ahora y para siempre. No te sobrevendrá mal, ni ninguna plaga tocará tu morada. Alabado sea Dios. Qué bendición, mis amados, es servir a ese Dios. Es de venir y hacer la obra de Dios como Él la mandó a hacer, en obediencia. Esa es la esencia de servir a Dios. Eso es lo que Dios le agrada. No le agrada otra más cosa. Puedes hacer de todo, pero lo más hermoso que Dios se agrada es servirle a Dios con obediencia, con amor, con pasión, amando al perdido, amando a las almas. Aleluya. Cuando tú te preocupas que, aleluya,
que te sientes abatido, te sientes quebrantado, te sientes adolorido, estás pasando momentos de prueba, de dificultades, estás pasando, aleluya, sufrimiento, estás pasando dolor. Dios, aleluya, se encargará de tu causa, de tu bendición, se encargará de tu cuerpo, porque así le dijo al pueblo de Israel: anduviste 40 años y no te faltó bebida, ni comida, ni calzado, ni vestido. Alabado sea el Señor. Por eso Dios sacó a su pueblo, como dice la palabra. Dios escogió a Moisés para que utilizarlo como un siervo. Moisés fue un siervo, porque Dios en el capítulo 32 de Éxodo dice: mis siervos Abraham, Isaac y de Jacob, mi siervo Moisés, aleluya. Y Dios lo escogió para que le dijera al pueblo de Israel, al faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Dios nos va a llevar al monte, como llevó a su pueblo, lo llevó al desierto para probar lo que había en su corazón, para probar qué es lo que había en sus vidas. Y todos esos que renegaron, se quejaron y hasta aún desearon volver a comer las algarrobas de Egipto, y le dijeron a Moisés: ¿para qué nos sacó Dios? Y se rebeldizaron contra Dios. No contra Moisés, su siervo, fue contra Dios. Se quejaron, renegaron contra Dios. ¿Que para qué los había sacado y llevarlos al desierto? Si no era para que Dios quería probar en su corazón que había. No te quejes cuando eres probado por Dios. Dios es necesario que nos pruebe. Como el lodo, Dios nos pone por el proceso para ver qué clase de corazón tenemos, porque Dios no utiliza a cualquiera. Si Dios fijó los ojos en ti, es porque vio algo especial en ti para que le sirvas. Dios no usa a cualquiera, Dios no llama a cualquiera para que sea su siervo. Dios lo prueba. Y dice que mucha de esa gente, todo ese pueblo que renegó contra Dios en medio del desierto, y con todo de un corazón duro, contumaz y rebelde, tuvieron comida, tuvieron bebida, tuvieron vestido, calzado, de noche una columna de fuego para que vieran en la oscuridad espesa del desierto, y en el día una nube espesa, oscura, para que les diera sombra. Porque el desierto es terrible, pero es mejor servir a Dios, porque Él lo hace con amor. Alabado sea Dios. Si uno te muele, te pasa por el molino para masacrarte y matarte y dejarte tirado, no, Dios no es así, mis amados. Dios te moldea, aleluya. Dios te pasa por el desierto para crear una nueva vida en ti, para llenarte, para prepararte, para darte, aleluya, toda esa armadura, toda esa confianza y esas promesas, y que tú veas el Dios que tú tienes y que te llena, aleluya, que te prepara. Da esa confianza, porque Dios es grande y maravilloso. Y sabemos, aleluya, que los que servimos a Dios y no a los hombres es mejor. Alabado sea Dios. Vamos a orar. Yo te invito a orar en esta hora, porque ¿qué pide Dios de ti? Obediencia. Solamente obediencia. Que Dios sea obediente. Aleluya. Padre bueno y Señor bueno que estás en los cielos,